El doctor José Joaquín Puello tiene el privilegio que le dio Dios de vivir muchos años y de tener muchas experiencias. Con él podemos hablar de muchos temas, no solamente médicos, sino podemos hablar un poco de política, podemos hablar de carrera universitaria, podemos hablar del cambio político que ocurrió en el 61, momento en que cursaba su carrera de médico en la universidad. Le damos la bienvenida al doctor Puello y quisiera no seguir el orden porque la mente me traiciona. Doctor, uno de los elementos que hoy se pueden resaltar, y solamente quiero decirlo en su presencia, si usted quiere añadir algo, y es que usted logró que un gobierno reconociera una labor del gobierno anterior. Y recuerdo que en la reinauguración de Secanot, o de lo que fue el Hospital Morgan, un conjunto de hospitales, logró que el presidente de la República dijera en su discurso: aquí no están todos los que debían de estar, porque se sufre mucho de no darle continuidad de Estado. Eso lo logró el doctor Puello con esa institución que él está dirigiendo. Y justamente quisiéramos que él nos detalle, porque a veces tenemos confusión. Hospital Morgan, una unidad de quemados, una unidad de gastroenterología, un instituto de la piel al lado. Realmente el tercer lugar de mejor atención cardiovascular junto con el HOMS y con el Inconsedimat está Secanot. Díganos, doctor, y creo que en trasplante también están. Doctor, ¿en qué consiste Secanot? ¿Qué hay ahí ahora después de lo que hubo hace muchos años? Sí, bueno, muchas gracias, Julio. Gracias a ti. Te voy a pedir una anuencia de un par de segundos para rendir un homenaje a un gran amigo en este programa. Yo quiero rendir un homenaje muy sentido a William Hanna. William fue un hombre bueno, William fue un gran médico, William fue un ícono de la medicina dominicana. Y con mucho dolor, Julio, yo puedo decir que se nos están yendo los médicos icónicos, se nos están yendo. O sea, los médicos referentes de la medicina dominicana. Pero lo que adornaba a William, además de su carácter humano, era el gran conocimiento que tenía de la medicina. William estuvo al día todo el tiempo de los últimos avances de la medicina moderna, de infectología, de reumatología, de neumología. Y la verdad que ha sido para nosotros los médicos y los que fuimos sus amigos, o los que somos sus amigos, él está allá arriba, fue un gran dolor su partida. Que descanse en paz, mi querido William. Bueno, en cuanto a la pregunta, simplemente decir lo siguiente. La historia es muy corta de la ciudad sanitaria, no así del Morgan, porque el viejo Hospital Morgan, ustedes saben que se inauguró por allá por el 1946-47. Pero con los años, el Morgan fue sufriendo una serie de calamidades que lo hacían un hospital prácticamente invivible. Te voy a dar un dato, Julio, o les voy a dar un dato. Se llegaron a invertir 2.000 millones de pesos en remodelación del Morgan. Y el Morgan seguía con hongos, seguía sucio, los baños no servían. José María Cabral Ibai. Sí, entonces llegó un momento en que la decisión era hacer ya un centro hospitalario de cierto nivel, sobre todo para esa población que ahora me entero que esa parte de la gran ciudad de Santo Domingo no es 1 millón de personas que tiene. Según los números que nos está dando preliminarmente el censo,
es que esa parte de Santo Domingo puede estar cerca del 1,5 millones de personas. Recuerde. 1,5 millones. Sí, Recuerde, la parte, sí, o sea, de O sea, el área de influencia. El del área de hospital. influencia. El área de influencia del pero, hospital. pero ayudando en quién hay, doctor. El padre Villini durante muchos años fue el hospital de la capital, ¿verdad? Sí. Pero el Morgan, antes del grupo de los Darío y de los Moscoso, era el hospital de la capital. Así es. El otro día que dieron a conocer que los récords se votaron y cosas, Sí. ahí estaban los récords de los que usted está señalando, de toda la capital Bueno, yo dominicana. te puedo decir, cuando yo llego al Morgan como practicante, que sería en el año 59, 60, no existía el Moscoso Puello, no existía el Derio Contreras, apenas comenzaba el Derio, eso era todo lo que teníamos. Bueno, la maternidad de la Altagracia y el Robert Reed. Pero ahora esa es una población inmensa que tenemos ahí. Y lo otro que quiero decir con mucha propiedad es que tú lo sabes, Julio, el Morgan ha sido, por así decirlo, bueno, el Luis Eduardo Aybar, ha sido el hospital de referencia para el país entero. Yo voy ahora para allá, ¿verdad? Para el hospital. Y veo en la consulta, ¿de dónde viene usted? En Gaspar Hernández. ¿Y usted? De Polo. Entonces todavía hay una, vamos a decir, es un hospital referencial. ¿Todavía hoy es así? Todavía hoy es así. Entonces, ¿cómo inicia todo esto? En un momento determinado se le hace la propuesta al presidente Medina. Él va al hospital apenas está juramentado. Cuando él llega hay un tumulto enorme y finalmente yo no puedo hablar con él, pero ocurrió como Dios quiere que las cosas ocurran. 2 días más tarde yo me encontré con él en una comida en el Hotel Intercontinental, valga el anuncio, con los auxiliares navales dominicanos. Y me acerco, mi esposa Gina me dice, ve y habla con él. Y yo hablo con él y le digo, Danilo, ahí tenemos que hacer un hospital para los pobres. Anteriormente a eso, y ahora este sí es parte de la historia, anteriormente a eso, yo había visto junto con el doctor Astacio, con el doctor Valdés, con el doctor Rubén Andújar, habíamos ido a ver a Balaguer y le dijimos que nosotros queríamos un hospital de tercer nivel, mucho mejor que el antiguo hospital Aybar. Y Balaguer dijo lo siguiente, lo voy a repetir como lo dijo porque es parte de la historia. Dijo, ustedes lo que quieren es una plaza de la salud para los pobres. Esto no es peyorativo porque en la plaza de la salud ha hecho su trabajo, pero esa fue la impresión que Balaguer nos dio. Y en ese momento entonces nos dio al hospital unos 9 millones de pesos para que comenzáramos a Secanot. Entonces Secanot iba a ser neurocirugía e iba a ser oftalmología. En el primer discurso, sí, solamente 2 especialidades. En el primer discurso del presidente Leonel Fernández, el primer discurso que él da, él anuncia en su toma de posesión que va a terminar lo que el presidente Balaguer había dejado. Esa es la historia. Y si yo doblo la historia, me voy a estar traicionando yo mismo. ¿Y hoy qué es? Entonces, ahora viene. Una vez llega el presidente Fernández, termina Secanot y añade, no me quiero dar ese mérito, pero fue un consejo sano que yo le di, presidente, haga el tercer piso de cardiología, por ser, como dice Guillermo, una de las enfermedades prevalentes en la República Dominicana. Y se añade entonces cardiología, y ahí comienza Secanot. Con el presidente Medina, entonces se comienza la ciudad sanitaria que tiene un edificio de consulta externa, que por instrucciones del presidente Abinader está funcionando 100%. Tiene entonces un hospital materno-infantil de altísima tecnología. Mira, Julio, la gente que nos está viendo va a creer que yo estoy haciendo un halago a la ciudad sanitaria indebido. Yo les quiero decir a ustedes que nosotros tenemos equipamiento ahí que nos ha dado el gobierno dominicano, que no lo hay ni en Cuba, ni en Puerto Rico, ni en Guatemala, ni en Costa Rica,
ni en Bolivia, ni en Ecuador. Ahí hay equipos instalados que no lo tienen países que nos rodean, inclusive países de alto nivel médico. Y tenemos entonces un hospital clínico quirúrgico, también un hospital de 7 pisos. Como tú comentaste al principio, que nosotros habíamos sacado... ¿Cuántas camas hay, doctor, en ese hospital clínico quirúrgico? Sí, en el clínico quirúrgico nosotros tenemos 80 camas. En el materno infantil nosotros tenemos 200 camas. En Secanot ahora tenemos solamente 50, pero acabo de recibir la buena noticia, Willamo, de que el Ministerio de la Vivienda nos va a llevar a 100 camas ahora en un periodo muy corto. Wow. Lo que quiero decir con esto es que la ciudad sanitaria debe ser el centro, por así decirlo, de la cirugía no solamente y la medicina de alto nivel, sino también el centro referencial. ¿Para quiénes? Y te lo puede decir Willamo, para la gente que tiene el subsidiado. Porque sí, así es. Esa es la, ¿cómo se dice? Esa es la meta que nosotros tenemos, de atender esencialmente a las personas del régimen subsidiado. Ahora bien, si una persona con los seguros básicos, con los seguros de lo que sea, quiere ir a internarse con nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a recibir con a veces da la impresión, doctor Puello, de que hay algo que no está terminado. ¿Qué falta en Secanot? La pandemia. O en Secanot, o en la ciudad. De la ciudad sanitaria. La ciudad sanitaria. Sí, la pandemia nos dio muy duro. Nosotros tenemos los números. Nosotros llegamos a tener 206 camas de intensivo. Sí, de intensivo para los afectados del virus. Hubo días que nosotros teníamos más de 100 pacientes en ventilación, más de 100 pacientes en ventilación al mismo tiempo. Entonces, se retrasó la terminación de la ciudad sanitaria y luego hemos tenido, lo voy a decir también como es, una situación entre el contratista de la ciudad sanitaria y el Ministerio de la Vivienda. ¿A qué me refiero? Que hay una discordancia entre lo que ubicado y lo que se le hizo la auditoría. Sin embargo, esa situación ya recibió... Es un tema financiero. Sí, bueno, un tema de que yo te pagué... Cosas que tú no habías hecho. Y el ministerio dice que yo te pagué cosas que ya habían hecho y que no te la podía pagar de nuevo. Pero ese es un tema que yo no lo trato de manera personal, porque ese es un tema del Ministerio de la Vivienda y de su ministro Carlos Bonilla, que lo han manejado muy bien y ellos tienen esa discusión. Y el presidente de la República lo sabe, bien. Pero él tuvo una decisión interesante. Bien. Él dijo, oye, esto es lo que dijo el presidente. Doctor Puello. Déjame terminar esta parte. Yo ahora lo que voy a hacer es terminar lo que haya que terminar directamente de la Presidencia de la República. Y ya nosotros tenemos fechas fatales para abrir el resto de los hospitales. Bien. El doctor Puello tiene algunas cosas que él las ha construido con su esfuerzo y tiene algunas cosas que el cielo le ha deparado y que tiene que agradecerle a Dios. Por ejemplo, 60 años de médico. Él no está retirado, pero él también ha sido paciente. Él es médico y ha sido paciente. Él, los recuerdo en la universidad, los recuerdo en el Gautier, los recuerdo cuando llegó un médico que tuvo mucha incidencia aquí en esa especialidad, cuando llegó el doctor Ney Arias Lora aquí al país. Y llegó un momento en que nosotros recibimos el beneficio de una beca para cirugía cardiovascular en un momento en que no estábamos listos para preparar eso, pero el doctor Puello logró irse a Inglaterra, hizo su especialidad, regresó y ha sido ininterrumpidamente el neurocirujano de moda. Yo no sé cómo él ha logrado estar de moda durante casi 50 años como neurocirujano. Y lo digo porque
el mismo cuerpo humano, el que diseñó el cuerpo humano, lo diseñó muy bien. Son 3 cavidades. Una que es una caja fuerte que guarda el cerebro, donde está la computadora y la programación. Una que guarda el corazón y los pulmones, que es una jaula óseo muscular, y una que es blanda, que es el abdomen, dependiendo de la importancia de los órganos. El doctor Puello es neurocirujano, el cerebro lo atiende los neurólogos, la parte clínica, y los neurocirujanos, la parte quirúrgica. En todos los programas que él va, le hablan de los accidentes de motor, de cuáles son las principales. Nosotros queremos darle otro giro. Queremos decirle, doctor, en ese órgano que es el cerebro, ¿qué se aloja? Y segundo, cuando una persona cesa en sus funciones de vida, muere, el cerebro se desprograma y se acabó, o toda la información va a la nube. Bueno, yo quiero ser muy específico. Muchas veces en las aulas de clase yo hago la pregunta, y a veces cuando voy a las conferencias yo le pregunto a la gente, dígame usted para qué sirve el cerebro. Y entonces empieza la gente a hablar matemáticas, que para esto, para lo otro, para hablar. No. La función principal del cerebro humano es mantenernos vivos. Una vez el cerebro muere, ya no hay vida. Y 2, la segunda función del cerebro es predecir lo que va a pasar en nuestras vidas. Nosotros 5 estamos aquí hablando. Michelle ya decidió, tiene en su cerebro una decisión, te voy a decir ahora, pero él no la sabe. Esa decisión es que el domingo él va a ir a comer con su esposa a un restaurante X. Esa decisión de predicción del cerebro ya está en su cerebro, pero él no lo sabe. Entonces, esas son las 2 funciones fundamentales del cerebro. Una vez el cerebro muere, mis queridos amigos, muere todo el cuerpo. Ok, porque ahí viene el asunto de muerte cerebral y se acabó el juego. Ese es lo que sin embargo, es lo que decide. Doctor, ¿cuáles son, qué es lo que función motora y función autónoma? Las 2 funciones que le acreditan. Sí, el cerebro en su desarrollo tiene zonas que son muy importantes desde el punto de vista motor. La zona motor está aquí, esa zona, aquí en el lóbulo frontal de los 2 lados. Y qué curioso que en la zona del cerebro que tiene que ver, mira ahora que yo me estoy llevando la mano derecha, el dedo índice a la boca, esa zona de mi cerebro izquierdo, que es el que me dice que yo haga esto, la representación de la figura del ser humano está al revés. Es curioso, está al revés. Pero inmediatamente detrás de esta zona, que se llama cintilla motora, entonces está la cintilla sensorial, que es donde el ser humano recibe toda la información del medio ambiente. Ahora que sentimos un poquito de frío aquí en el estudio, eso va al lóbulo parietal, y ahí entonces el cerebro recibe toda esa información. Pero mucho cuidado, Julio. El cerebro recibe todas las informaciones sensoriales de su entorno y las recibe en su conjunto, no es una célula. Las 100.000 millones de células del cerebro humano recibe toda la información que entra y la codifica. Ese es un tema. No podemos esperar que en un programa de televisión el doctor Puello nos cuente todas las funciones que un cerebro puede hacer, los sentidos, vista, audición, el habla, el gusto y el olfato. Pero hay algunas cosas que sí queremos, doctor. La médula espinal es una prolongación del cerebro. Sí, absolutamente. Y tiene el mismo tejido. El mismo tejido con las mismas células. Lo único que se divide en una zona motora y una zona sensitiva. La parte anterior de la médula, que tiene el tamaño, el grueso de mi dedo índice, la parte anterior de la médula es motora.
Esa es la razón por la cual, Julio, esa enfermedad que tanto la gente habla, la enfermedad de Lou Gehrig, del pelotero, la ELA, que la gente la conoce, es porque las células de la médula anterior, que son las células motoras, se dañan y sin embargo el paciente conserva la sensibilidad, pero la médula tiene el mismo ¿Y por qué, doctor, lo llaman a usted que un camión aplastó el cráneo de un motorista y usted va a cirugía, opera a esa persona, toca el cerebro de esa persona y a veces usted ve una persona con un cráneo aplastado y con todo, la mayoría de sus sentidos bien, y sin embargo, a veces una pequeña hemorragia en el cerebro invalida a una persona y lo convierte en un hemipléjico, en un parapléjico? ¿Cómo es que funciona eso? Sí. Que a veces tú tienes medio cerebro destruido y por el otro lado una cosita así te destruye. Lo primero es decir algo que la gente no sabe: el cerebro no duele. ¿El cerebro? No duele. El cerebro no, simplemente tiene que ver con la sensación de dolor, pero tú lo tocas en el quirófano con el paciente despierto y el paciente no siente nada. Sin embargo, en la profundidad del cerebro nosotros tenemos conexiones que llamamos vías motoras y vías sensitivas. ¿Y dónde está el centro del dolor? Si el centro del dolor está en la zona del lóbulo parietal, aquí, detrás de la cintilla motora. ¿En los dos lados? De los dos lados, claro, de los dos lados. Entonces, en el centro del cerebro, todas las conexiones nerviosas se juntan, todas. Las fibras vienen y ellas se acomodan. Y se acomodan de una manera increíble. Es lo que nosotros llamamos la cápsula interna. Eso está en el mismo centro del cerebro. En la parte anterior de lo que se llama la cápsula interna es la parte motora. Por eso es que un infarto, Julio, del tamaño de la punta de un lapicero te produce una hemiplegia. Bien. Doctor, le voy a dejar a los compañeros aquí la pregunta. Nada más quiero una sola cosa. En las enfermedades del sistema nervioso, que tienen que ver con el cerebro y con la médula, ¿cuáles son las que son degenerativas, que no hay nada que hacer, y cuáles son las que definitivamente la cirugía pueden mejorar o curar? Sí, bueno, son muchas las enfermedades neurodegenerativas. Hay una que está de moda, que es el Alzheimer y las demencias, y otra que la conocemos hace mucho tiempo, desde hace Esas dos cosas no tienen nada que hacer el neurocirujano. No. En Alzheimer y en demencia senil. Finalmente va a ser un tratamiento químico. Sí, finalmente va a ser químico. Pero por otro lado hay enfermedades como el Parkinson, que la conocemos desde hace mucho tiempo, es lo que llamó el mismo Parkinson, llamó la parálisis agitante. Y yo quiero ser un poquito preciso con eso. No todo el que tiembla tiene Parkinson. Mucho cuidado con eso. El Parkinson, como se manifiesta, es si usted está con la mano en descanso, entonces usted empieza a temblar. Es lo que se llama la parálisis agitante. Cuando la mano está arriba y tú tiemblas, eso no es No, porque hay otra condición que es bastante conocida también, que se llama el tremor esencial, que es ese movimiento suavecito que la gente tiene cuando va a tomar café, etcétera. Y esa enfermedad es probablemente familiar. Y la mejora, no se lleven de este consejo, yo solamente lo voy a decir, pero no se lleven de este consejo. El tremor esencial, los médicos lo diagnosticamos de la siguiente manera. El viene, sabemos que no tiene los signos del Parkinson. El Parkinson tiene un signo interesante. Si yo a Michelle le doy aquí en la frente con mi dedo, él va a empezar a pestañear. Y pestaña más o menos 4 o 5 veces. Si uno le da en la frente con el dedo a un parkinsoniano, no pestaña. Si eso se llama el signo de la glabela. Y el otro signo es que cuando un parkinsoniano, miren bien, hace este movimiento, fíjense que yo lo hago así, ¿no? Suave. El parkinsoniano lo hace así. Se llama el signo de la rueda dentada. El paciente con el tremor esencial lo que tiene es simplemente el movimiento. Es el que tiembla, que no tiene Parkinson. Que tiembla, que no tiene Parkinson. Se toma un trago y se desaparece. Pero no se lleven de ese tratamiento. Mira que ese solamente lo viene. Sí, solamente para el diagnóstico. Pero ese, precisamente,
con respecto a eso, uno quiere preguntarle también sobre esa gente que tiene los tics nerviosos. ¿Esos son manifestaciones de un trastorno neurológico? Dos cosas. Primer tic nervioso que vemos en la consulta es el párpado. El paciente que llega con el tic nervioso del párpado nada más. En medicina eso se llama mioquimia con K. Pero eso se quita simplemente con una pastilla antiestresante. Uno le da un poco es por estrés. Sin embargo, hay otro movimiento que es el de la cara completa, es la cara la que se mueve cada cierto tiempo, se llama hemiespasmo facial. Pero esa condición patológica se debe a que aquí detrás, en el cerebelo, hay una arteria, no voy a mencionar el nombre, una de las arterias más importantes que tenemos, que choca al nervio facial, lo choca, le va dando, le va dando. A medida que choca al nervio facial, que es el que mueve la cara, entonces el paciente hace esto. Pero eso se opera. Los que no se operan le ponemos un poquito de botox, simplemente para mejorarlos, pero finalmente hay una cirugía que nosotros hacemos, una cirugía de cierta envergadura, porque es en el tallo cerebral. Nosotros entramos y entonces colocamos, ustedes se van a reír un poco, colocamos un sellito de teflón, repito, de teflón, entre el nervio y esa arteria, y desaparece. Un amortiguador. Sí. Es para que no lo choque. Pero es teflón, usamos teflón. Doctor, me llama la atención cuando usted dice que el cerebro, su función principal es mantenernos vivos. Sí. Entonces, a veces uno le da la impresión como de que hay órganos que tienen una autonomía. Por ejemplo, el cerebro es el que le dice al corazón que lata, o el que le dice al estómago suelta los jugos gástricos. Bueno, ¿tú sabes cómo se llama el nervio que hace eso? ¿Cómo? Que nace en el cerebro, el vago. El vago. Sí. El nervio vago, que es el 10º par craneal. O sea, es el que esas funciones no son autónomas. Oye, ahora, ese nervio tiene que ver con el corazón, con el estómago y con los intestinos. ¿Tú te acuerdas, Julio, que en nuestra época a las úlceras gástricas que le hacíamos, cortábamos el vago en el esófago? ¿Ustedes se acuerdan, Julio? En el esófago. Bueno. Este conocimiento de ahora es tan increíble, y yo jamás pensé que yo iba a vivir esto que estoy diciendo. El nervio vago que va al intestino hace que el segundo cerebro de nosotros los seres humanos es el intestino. Ajá. Señores, el intestino. Así es. Como va el intestino, va la economía humana. Te digo, físicamente. Sí. De hecho, hay enfermedades, y este es también un conocimiento. Como el mulo. El que come sano, el que mantiene sus intestinos en buenas condiciones, sobre todo lo que los médicos llamamos la microbiota, que son las 10.000 bacterias, 10.000 millones de bacterias que tenemos en el intestino. Si ellas se mantienen bien, nosotros nos mantenemos bien. Por eso es que el intestino es el segundo cerebro. Y de hecho, hay enfermedades como la esclerosis múltiple, que es muy común ya en República Dominicana, que nosotros sabemos que los anticuerpos que atacan al cerebro y a la médula de la esclerosis múltiple nacen en el intestino. De ahí esa condición, esa unión tan importante entre el cerebro y el intestino en particular. Bueno, definitivamente, o sea, yo no sé si me toca hacerle alguna pregunta, porque yo estoy extasiado con la clase, como volviendo a muchos puntos y aprendiendo cosas nuevas también, porque sabemos que en medicina no se acaba ningún día, y fíjese cómo usted magistralmente comenzó a hablar de esa función del cerebro, ¿verdad? Que nosotros no estamos conscientes de ella, pero que está percibiendo todo el entorno y está organizando, no el momento, sino la continuidad y el futuro más adelante. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, pero yo sé que usted ahí como profesor está también en eso, pero es que usted ha ido dando un cambio de carrera. El doctor Racine decía que a usted le ha tocado vivir muchas etapas en su vida, ¿verdad? Y aparte de ser el neurocirujano ícono, marca de la República Dominicana,
donde el que no se va a operar con usted o no va a ir directamente donde usted, va a buscar la segunda o la tercera opinión y probablemente después de eso no vaya a ningún otro sitio, sino que siga sus recomendaciones. Pero a usted le tocó ahora como algo que hemos conversado en otro ambiente. Doctor, ¿cómo usted cayó en ese gancho de dirigir la ciudad sanitaria a su edad? Porque la verdad es que es complejo en un sistema que ha ido cambiando, ¿verdad? Ha ido cambiando y usted ha logrado entenderlo. Usted ha sabido que no estamos en el mismo modelo que estábamos antes, ni siquiera desde el punto de vista del financiamiento. Sí. Pero también gestionar, siempre le digo a los estudiantes en la maestría de gerencia de salud que esta es la empresa más difícil de administrar, porque no es una fábrica de zapatos. Si salió un zapato malo no pasó nada, simplemente se puede perder algo de dinero, pero no se perdió una vida, una familia no se puso en riesgo. Pero aquí son tantas cosas, los hilos que unen a todo, que hablar de esa parte clínica de la que usted hablaba, junto con una gestión en salud que tiene que ver con la parte de gestión clínica, cómo organizamos los servicios y cómo enseñamos a la gente a vivir esto y no enfocarnos en el tema de que, bueno, eso lleva cirugía o no lleva cirugía, o lleva un tratamiento, una pastilla o no lleva una pastilla. Entonces, ese desafío que usted está enfrentando ahora, dimensiónemelo un poco. Si se permite preguntarle a los entrevistadores. Sí. Bueno, fue el presidente Abinader que te dijo que me preguntara eso. Sí. Porque esa misma pregunta me hizo él. Cuando el presidente Abinader ustedes se acuerdan que al principio, después de que ganó las elecciones, él tiene una oficina en el hostal Nicolás de Obando. Y en la noche yo voy con mi esposa a verlo y hablamos entonces de la ciudad sanitaria. Y él me pregunta a mí: doctor, ¿y usted se va a meter en eso? Y yo le contesté lo que contesto ahora públicamente. Yo en un hospital me siento como un pez en el agua. Como un pez en el agua. He pasado mi vida entera en un hospital. Dios me dio la oportunidad de estar en los grandes hospitales del mundo. No lo voy a mencionar porque también parecería un autohalago, pero la verdad que mi trayectoria de formación... No, pero siéntase bien sintiéndose sí, autohalagado, que fueron 13 años de formación. Uno, por ósmosis, uno aprendió cómo deben manejarse, aunque es complejo. Doctor, hace 2 o 3 días consulté a un neurólogo para un problema de marcha y me dice, es que y no entendí lo que me dijo. Me dice, la principal función del cerebro es adaptación. ¿A qué me estaba hablando? Sí, el cerebro se adapta, señor, el cerebro se adapta. ¿Se adapta o adapta? Sí, se adapta. El cerebro recibe toda la información durante el día de las cosas que hacemos. El cerebro predice, el cerebro... El cerebro es el único órgano conocido en el planeta Tierra que piensa en pensar. El único. ¿Que piensa? En pensar, el único. Ni la computadora, la Deep Blue, la famosa computadora Deep Blue, no piensa en pensar. El único instrumento que está en este planeta, no son los otros, en este planeta, que piensa en pensar, es el cerebro de nosotros. Pero usted está diciendo entonces, nos deja claro que nunca la inteligencia artificial va a superar el cerebro nunca, humano. No hay posibilidad. No lo va a hacer. Es una imitación, es una emulación la inteligencia artificial. No hay posibilidad ninguna de que una computadora pueda ni remotamente parecerse al cerebro humano. Pero esa acumulación de cosas no la tiene un cerebro, la tiene lo que pasa con la computadora, y perdónenme, doctor, y como hemos hablado en otros programas de inteligencia artificial, es que no se cansa, ese simplemente, o sea, está trabajando 24 horas, no tiene que dormir. La combinación de muchos cerebros juntos. No, perfecto. La velocidad de comunicación. No es tanto de cerebro, es de información y su capacidad de procesamiento. Pero fíjense lo que el doctor decía anteriormente, y es que nosotros hablamos de inteligencia artificial y decimos, el teléfono me está escuchando. Nosotros hablamos de tal cosa y él empezó a salirme anuncio de viaje a tal lugar.
Sí, pero es porque está escuchando del entorno y está entonces trayéndome esa información. Pero el doctor decía, el cerebro está percibiendo todo el entorno 360, 24/7 y está preparándote a ti para lo que tú vas a hacer más adelante. Cuando nosotros tenemos la capacidad de traer eso a la memoria consciente, entonces podemos nosotros de manera consciente impulsar esas cosas. Sí. ¿Es así o no es así? Así mismo es. Y mira, Julio, el cerebro es tan especial, y voy a mencionar algo más de las funciones del cerebro. No solamente el cerebro piensa en pensar, sino que el cerebro es creador, quiero decirlo con mucha propiedad, de tu propia percepción, Julio. Lo que tú encuentras, yo les voy a preguntar a ustedes, al panel, cuál es el color preferido de ustedes, y estoy seguro que ustedes no van a coincidir. Si el tuyo es azul, que es el más bello por el Licey, por supuesto, ¿no? Digo, el azul es el más bello por el Licey. ¿Sí o no? Tuyo. No, pero aquí hay escogidita, pero en serio, la percepción de tu cerebro nunca será igual a la mía. 2, tu cerebro nunca volverá a repetirse. No hay ninguna posibilidad de que se vuelva a repetir. En toda la historia de la neuroantropología no hay 2 cerebros iguales, ni los gemelos, Julio. Entonces eso quiere decir que el cerebro es único, que es irrepetible y que por supuesto tú no lo puedes asociar con una computadora por algo que te voy a decir. ¿Qué tiempo le tomó al cerebro humano desarrollarse? Señores, nosotros lo sabemos. Sabemos, no el día. No, pero espérese. Nosotros le damos ese desarrollo. Claro, y fuimos... Es decir, el cerebro de hoy no es el cerebro de hace 500 años. Claro que no. No, yo te voy más lejos. El cerebro de los seres humanos que estuvieron, para darte una fecha exacta, de 1890 al cerebro que tenemos ahora en el 2023 es totalmente diferente. Efecto Flinch se llama. Eso quiere decir que el cerebro crece. Doctor, usted dijo algo hace un ratito, dice, y la gente quizá no entiendan que el alimento que absorbe el intestino es mucho más importante, inclusive para el cerebro, de lo que muchos gentes se piensan. ¿Cuál es el combustible del cerebro? Solamente tiene 2. ¿Cuál? El oxígeno y la glucosa, nada más. ¿El oxígeno? Y glucosa. Azúcar y oxígeno. Sí, y tiene entonces una trama, ¿no? un soporte que se llama colesterol. Por eso es que la gente no puede bajar demasiado el colesterol, porque el cerebro, cuando nosotros estamos operando y tú lo tocas, tú te das cuenta que es una masa que parece una gelatina. ¿Qué compone el cerebro ahí dentro? Bueno, lo compone el colesterol, pero él se alimenta nada más de oxígeno y de glucosa. De hecho, ustedes lo saben, William y Julio, si usted le baja el azúcar por debajo de 40 miligramos por 100 cc de sangre, usted entra en estado de coma. Sí. Doctor, pero el colesterol es un problema, y el doctor William ahorita le preguntó que cómo uno se mete en ciertas cosas, pero yo le voy a preguntar, cuando yo veía a usted o al doctor Arias que preparaban su cirugía para una trepanación, por ejemplo, y veía que ustedes, ese día de neurocirugía era muy especial, porque esa es una sala especial con muchísimas cosas. Doctor, cuando usted está tocando un cerebro, usted tiene que estar pensando todo el tiempo de la cirugía, lo que está haciendo, que está pensando en lo que usted dijo, en la vida de esa persona, todo el tiempo que la está tocando. Sí, yo creo que no hay un momento de relajamiento ahí, porque es que un simple error yo lo voy a poner en términos cuantitativos, un error de 0.3 centímetros significa la vida o la muerte de un ser humano cuando operamos en el tallo cerebral. Pero también cuando estamos en la masa del cerebro, un error de nosotros en una zona elocuente, que es como se dice hoy día, una zona elocuente del cerebro, tú puedes dejar a un paciente con una lesión permanente. Por suerte, como decía William,
Nosotros tenemos muchos buenos neurocirujanos. Miren, la medicina dominicana en neurociencia ha avanzado extraordinariamente. Sí, pero a veces yo veo que el oftalmólogo y el neurocirujano cogen un oftalmoscopio y miran el fondo de ojo. Usted ve un nervio ahí que va al cerebro. Bueno, yo le digo a los estudiantes, ¿cómo usted ve el cerebro en su consultorio? Con el fondo de ojo, porque el nervio óptico es la primera extensión del cerebro. Cuando tú ves el fondo Que no de es ojo, igual al auditivo, ni es igual al gusto, No, porque ni es igual al tacto. el El auditivo óptico es Es por lo corto que es ese nervio en comparación con la distancia. No, el nervio óptico. El ojo es parte del cerebro. No, el nervio óptico es muy largo, Sí. Y él Porque se va hasta extiende desde los ojos, de los globos oculares, él entonces se extiende, se entrecruza. Es interesante, quiasma. las fibras del nervio óptico del ojo derecho se entrecruzan y se van para el lado izquierdo. Y finalmente, ellos terminan ¿dónde? Terminan en el lóbulo occipital, aquí atrás, se Es llama donde la está la cisura visión. calcarina. Para los que me están escuchando, ustedes no ven con los ojos, ustedes ven con el cerebro. Ajá. Claro, una lesión, Doctor, claro, una lesión en el... y habló de allá atrás. ¿Qué es ataxia y qué es el cerebelo? ¿Para qué sirve eso? Cerebelo es el órgano, creíamos, queridos amigos, creíamos que era el órgano del equilibrio. Del equilibrio. No, el cerebro también tiene que ver con el ánimo. El cerebro interviene, ¿Con él? el cerebelo con el ánimo. Ajá. El cerebelo interviene en el ánimo de nosotros los seres humanos. De hecho, algo que inclusive los estudiantes de neuroanatomía no saben, de los 100.000 millones de neuronas que tiene el cerebro humano, 50%, Julio, está en el cerebelo. Hoy sabemos que ese órgano no solamente es del equilibrio y de la coordinación, es un órgano que tiene que ver inclusive con la depresión. Hay pacientes deprimidos que lo que tienen es una lesión en el cerebelo. Mira, en la cirugía del cerebelo, una de las cosas que nosotros cuidamos es ver si el paciente hace una úlcera estomacal, se llama úlcera de Cushing, porque sabemos que él también interviene en la producción de jugo gástrico. Entonces es increíble lo que hoy nosotros sabemos del cerebelo, que en la época de nosotros, sobre todo la época tuya y mía en la universidad, no lo sabíamos. Entonces la ataxia no es un daño del cerebelo. La ataxia, para los que me están escuchando, la ataxia, que es un término griego, es la pérdida del equilibrio. El paciente con ataxia no puede caminar poniendo un pie delante del otro porque se va de lado. ¿Es fisiológica en los viejos? Sí, por la pérdida de las Cuando neuronas. se camina lerdo, Claro. eso es una falla del ataxia. Pérdida de neuronas. Usted habla. Entonces, precisamente, viene mi pregunta de la vida de las neuronas. Es decir, nosotros nacemos con una misma cantidad de neuronas y morimos con ellas. ¿Se mueren y se sustituyen? ¿O cómo funciona eso? Preámbulo. Las neuronas nacen de la piel. ¿De la? Piel. Son los dos órganos que se forman primero. ¿Qué se forma primero cuando se une el espermatozoide y el óvulo? La piel. Porque no podemos vivir sin piel. ¿O podemos? No podemos vivir sin piel. A las 4 semanas, después de unirse el óvulo con el espermatozoide, entonces la piel se invagina. Esto quiere decir, se va a la profundidad. Y entonces empieza a formar el sistema nervioso. Quiere decir que nosotros, los seres humanos, compartimos una célula común, la de la piel y la del cerebro. Entonces nacemos con 100.000 millones de neuronas. Y ahora doy un dato que no lo sabíamos. Las neuronas se van produciendo y reproduciendo hasta los 30 años de edad. Y ahí entonces empezamos a perderlas. ¿Cuántas perdemos? Lo sabemos también. Perdemos 10 millones todos los días. Doctor Puello, todos los sistemas de un organismo están relacionados entre sí. Hay que entender eso. Es decir, no hay un cerebro solo, ni un cerebro digestivo, todo está integrado. Sin embargo, el sistema hormonal tiene mucho que ver con el cerebro o es un mundo aparte. Sí, no solamente eso, sabemos cuándo ocurrió. Ese fue un salto, eso fue un salto cualitativo en la neuroantropología. Tenemos inclusive, sabemos los años, en cuáles años de los 70.000 años de desarrollo del cerebro,
sabemos cuándo ocurrió. Son los que se llaman los neurotransmisores y fue, por así decirlo, un salto increíble de la naturaleza que creó los neurotransmisores. Hasta ese momento el hombre antiguo no hablaba, y cuando el hombre comienza a hablar, los primeros hombres, los neandertales, comienzan a expresarse, es porque hubo un salto cualitativo genético. El genoma cambió. A propósito de salto cualitativo y cuantitativo, a nosotros, los que estamos aquí, nos ha tocado vivir una etapa que pensábamos que es la etapa en que la humanidad ha tenido más cambios en menos tiempo. Sí. Es decir, usted coge los finales del siglo pasado, los 80, los 90, la computadora. Doctor, desde el año 66, 67 que usted regresa, más o menos por ahí, ¿verdad? Sí. ¿Y qué ocurre en neurocirugía, fuera de la resonancia, de la tomografía axial computarizada, etcétera? ¿Cuáles son los cambios que ha tenido usted más trabajo para actualizarse? Ok, 1974. 74. Los Beatles donan 2 millones de libras esterlinas para producir el primer tomógrafo. El primer tomógrafo, yo lo vi lo vi en el Neurológico de Londres, porque invitaron a todos los que estudiamos allá a verlo. El día que llegamos, que estaban los Beatles, los 4. Sí. El día que llegamos al hospital, los antiguos alumnos, y nos presentaron la primera tomografía, nosotros no lo podíamos creer, que pudiéramos ver al cerebro. Bueno, si ustedes comparan ahora esa tomografía con lo que nosotros vemos hoy día, es del cielo a la tierra. ¿Sabe la gente que es muy probable que... El perfeccionamiento de la tomografía. No solamente eso, Julio, se ha perfeccionado tanto el ultrasonido que es muy probable que en un tiempo relativamente corto ya no nos sirva para nada la tomografía ni la resonancia. De hecho, creo que lo puedo decir, William, tú que estás en Senasa. De hecho, el presidente de la República está ordenando... La sonografía es ultrasonido, ¿verdad? Está ordenando una inteligencia artificial con sonografía para la ciudad sanitaria, donde ya nosotros no vamos a usar en el quirófano ni la tomografía ni la resonancia magnética. Y habría que ver la resolución que tiene el ultrasonido moderno, lo cual es increíble. Doctor, el gran dilema del familiar, usted dijo que cuando muere el cerebro es que la vida cesa. Sin embargo, a veces usted tiene una persona con muerte cerebral, 5 o 6 años, la familia insiste, puede pagar los gastos, y hay resurrectos, hay personas que han vuelto a su... Esa situación, el neurocirujano, ¿qué recomienda? Quitando lo económico. Bueno, sí, pero aquí hay una parte, aquí hay un dilema moral. Bioético. Un dilema moral. Sí, claro. Mi opinión, Julio, que no necesariamente la tienen que compartir mis colegas, es la siguiente. Yo soy un creyente. Yo creo firmemente, Julio, de que yo no soy Dios. Yo no puedo decidir sobre la muerte, solamente Dios. A mis pacientes yo les digo, a los familiares, yo no puedo practicar la eutanasia porque solamente yo soy un creyente. Yo creo que la muerte, de mi punto de vista, otras personas pueden tener otra... Ni lo económico... Sí, yo sé que lo económico también influye, pero yo creo que un médico, el médico tiene derecho sobre la vida, no sobre la muerte. Y yo eso lo creo firmemente, Julio. Yo sé que hay muchos temas ahí. Su deber es mantener vivo. Nosotros estudiamos deontología. Sí. ¿Ustedes se acuerdan en la universidad? Ética. Nos daban ética. Entonces yo creo que la ética del médico tiene que seguirla, a veces hasta un punto que uno hasta le hace daño un poco a la familia desde el punto de vista económico. Pero yo no creo que uno debe practicar la eutanasia, yo no creo en eso. Hoy día, un neurocirujano, con la experiencia que tiene usted, ¿para cuántos años usted cree que está diseñado el cuerpo, el cerebro? Bueno, porque hasta una vela se apaga, doctor. Yo te puedo decir, por ejemplo, vamos a ver,
el himno de la alegría, el autor del himno de la alegría lo compuso a los 90 años. Mao gobernó China hasta los 90 y pico de años. De Gaulle gobernó Francia hasta los 90 años. Yo creo que tiene mucho que ver con dos cosas: el estilo de vida. Y lo genético no. Y lo genético, que tiene un peso específico. No hay ninguna duda que nuestros genes deciden lo que nosotros somos. Pero la genética también se acomoda y se va readaptando. Claro, y cambia. Y cambia. Yo te voy a poner, yo te voy a poner un ejemplo. Sí, la genética va cambiando. William, yo te voy a poner un ejemplo. Cuando los astronautas de la NASA lleguen a Marte, ¿ustedes saben cuál es el primer problema que ellos van a tener? El ciclo circadiano. Porque el sueño de nosotros, que sabemos cuándo empezamos a dormir, ya eso lo sabemos, es de 24 horas. En Marte es de 30 horas. ¿Cómo ellos se van a aclimatar a un ciclo circadiano que está en el ADN? Entonces, pero va a cambiar. Obviamente que el ADN puede cambiar, pero se toma mucho tiempo. Sí, exacto. No son cambios bruscos, pero son los cambios de adaptación como lo tienen todas las especies. Y el entorno te cambia, claro, el ADN te lo cambia. Sí, como lo tienen todas las especies. Doctor, bueno, definitivamente esto ha sido una cátedra en todo el sentido de la palabra. Nos sentimos muy satisfechos, sí, y con no tantas cosas. No de la neurocirugía simple, sino de la funcionalidad del cerebro. Por eso es que a un neurocirujano le toma tanto tiempo entrenarse. Yo creo que un neurocirujano tiene que tener, después de la escuela de medicina, mínimo entre 6 y 8 años de entrenamiento. Sí. Mire, no sé si es leyenda urbana, si será real, usted nos dirá, es verdad, de que operar a una gente, hacer una cirugía de cerebro con el paciente despierto para verificar que no sufra daños durante el proceso. ¿Eso es fantasía o eso es realidad? No, además ese debe ser al final la práctica. Es el día a día. Sí, paciente despierto, bueno, yo de residente en Inglaterra lo hice muchas veces, ¿no? Sí, se puede operar con el paciente despierto. Yo quiero despedir al doctor José Joaquín Puello con un compromiso. Los hombres no son monográficos, tienen diferentes fases. Y el doctor Puello vivió en su época universitaria el cambio, fue dirigente estudiantil, era del grupo, y quiero comprometerlo a que un día revivamos esas experiencias que hoy están pesando, porque esas divisiones y esas uniones que existieron entre el 61 y el 65 y 66, hoy perduran o tuvieron efectos no colaterales, sino muy importantes. A veces un día hablamos de política con el doctor Puello. Sí. Fue candidato vicepresidencial en un momento. Doctor, gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad.